¿Te imaginas estar atrapado en tu propia mente y que no puedas distinguir entre lo real de lo imaginario? ¿Escuchar voces que te ordenan hacer cosas y no poder resistirte? Esta es la historia de Consuelo Berrocal, la mujer de Casma, Perú, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva por un crimen tan atroz que parecía imposible de comprender. Un caso en donde la enfermedad, la pobreza y el abandono médico se mezclaron para terminar en una tragedia que conmocionó a todo un país. Esto es Portales del Más Allá. Casma es una ciudad pequeña, donde todos parecen conocerse de toda la vida. Ahí, la vida transcurre con un ritmo relativamente tranquilo, o al menos así era hasta la llegada de este caso. Allí creció Consuelo, en una familia humilde. Desde niña comenzó a sufrir epilepsia, una enfermedad neurológica que provoca convulsiones y en algunos casos alteraciones en la percepción de la realidad. En los años 80 y 90, tratar la epilepsia en zonas alejadas a Lima, es decir, al centro, no era nada sencillo. Los medicamentos eran caros, escasos y el acceso a un neurólogo especializado era un lujo que muy poquitos podían darse. Por esto mismo, Consuelo creció con crisis cada vez más frecuentes, a veces acompañadas de comportamientos extraños. Hablaba sola, reía sin motivos, a veces incluso parecía ausente, como si estuviera en otro mundo totalmente, pero nadie lo interpretó como algo grave. Para su entorno solo era rara, era la niña rara que todos trataban diferente. Sin la medicación constante, la epilepsia evolucionó y algo más comenzó a gestarse en su mente, algo realmente peligroso. Con el tiempo, las convulsiones dejaron paso a episodios psicóticos. No solo perdía la noción del tiempo y del lugar, ya escuchaba voces, voces que le hablaban directamente, que le ordenaban cosas. En psiquiatría a eso se le llama alucinaciones auditivas hiperactivas. Y lo peor es que para ella esas órdenes sonaban tan reales como si alguien estuviera a su lado. A veces las voces eran confusas, pero otras eran totalmente claras y perturbadoras. En medio de un episodio así, cualquier persona pierde la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es real y lo que no. Consuelo no lo sabía, pero lo que estaba viviendo era una combinación de epilepsia no tratada y psicosis aguda, una mezcla que sin tratamiento podía conducir a un acto totalmente violento. Y así lo fue. Era una tarde calurosa en Casma. A inicios de los años 90, Consuelo estaba en casa con su bebé, de apenas 2 meses. Según su propio relato, lo tenía en sus brazos, jugando. Pero de pronto, las voces comenzaron. Esta vez eran más fuertes, más intensas, posiblemente más oscuras. Dice ella, de sus propias palabras, recuerda que esas voces le decían: mátalo, hazlo ahora, es solo un juego. Para una mente sana, esas frases serían totalmente oscuras, perturbadoras, fuertes. Para una mente que en crisis eran órdenes, órdenes incuestionables. Consuelo, en medio del brote psicótico, obedeció. Lo que pasó a continuación es difícil de narrar. Asesinó a su bebé y, guiada por el impulso incomprensible, abrió el pequeño cuerpo y más tarde declararía que tomó las vísceras y las frió y después se las comió. Estaba jugando con mi hijo, estaba jugando y jugando nomás lo hice. Perito, te voy a matar, te voy a togues, le decía así. Y ya me lo había comido. ¿Lo mataste? Sí. Lo maté y me lo comí. Las vísceras nomás me lo comí. Y a los peluchecitos les hablo. Yo no me contestan, le digo: Gerito, vas a cuidar la casa, le digo así. En nombre de mi hijo, le digo así.
Gerito, vas a cuidar la casa, por favor, le digo. Mi Gerito, mi Gerito, mi Gerito, mi Gerito, mi Gero, mi Gero, mi Gero, mi Gero, mi Gero, mi Gero. Y a veces me arrepiento, a veces no me arrepiento. Porque digo, están bien ahí, digo. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el cielo. He tenido esposo, fui violada. Llegó un momento en que la epilepsia produjo síntomas psicóticos. Dentro de esos síntomas psicóticos estaba a creer que tenía alguna relación especial con el demonio. De repente, puede que pase. ¿Qué cosa? Esas cosas, con la insistencia de las voces, de repente me atrevo a hacer algo. ¿Cómo qué? Como esas cosas, como matar a mi hijo, así. La noticia se esparció como pólvora. La policía llegó al lugar y lo que encontraron fue suficiente para horrorizarse, incluso a los agentes más curtidos. La comunidad estaba indignada, y es que era lógico, pidiendo un castigo ejemplar. Pero cuando los médicos comenzaron a evaluarla, el caso tomó un giro totalmente inesperado. Consuelo no era plenamente consciente de lo que había hecho. Los exámenes revelaron que su epilepsia estaba completamente fuera de control y que, durante el crimen, había estado bajo un episodio psicótico de epilepsia. Es decir, que esta vez, en ese momento, en este ataque, ya no distinguía entre la realidad de sus alucinaciones. Los psiquiatras concluyeron que no actuó con maldad consciente, sino bajo una enfermedad mental grave. Por eso, en el lugar de una condena común, fue declarada inimputable y enviada a tratamiento psiquiátrico. Y después de esto, ella fue trasladada al hospital Víctor Larco Herrera, en Lima, esta vez en el centro. Este es el más importante centro psiquiátrico de todo el país. Allí comenzó un tratamiento con medicamentos antiepilépticos y antipsicóticos. Los primeros años fueron difíciles. Sus crisis seguían y a veces se mostraba agresiva, otras parecía totalmente desconectada de la realidad. Pero su vida dentro del hospital tuvo otro capítulo, esta vez en contra de ella. En 2024 denunció haber sido víctima de un abuso sexual y esa ocasión incluso fue el propio director del centro. La acusación, por supuesto, provocó su traslado de inmediato, pero esta vez al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, un hospital con más seguridad y control sobre la privacidad de los pacientes. En su nuevo entorno, Consuelo recibió atención constante, con una medicación correcta y bajo vigilancia a las 24 horas, y totalmente la atención fue dirigida a su estado mental. Sus episodios disminuyeron. Pasó de ser una paciente conflictiva a una mujer tranquila, que entendía al menos una parte que había hecho. Años después, quienes la trataban estaba compensada, es decir, que su enfermedad estaba totalmente controlada y que podía mantener una rutina sin representar ningún tipo de peligro, siempre y cuando siguiera su tratamiento. Así que, hoy en día, ¿qué se sabe de Consuelo? Hoy tiene alrededor de 50 años. Ella sigue bajo supervisión médica, pero participa en programas y actividades. Incluso se sabe que vende dulces y también ha mostrado interés por querer regresar a su vida en Casma, para vivir en paz, lejos de las voces que la atormentaron durante muchos años. Su caso sigue siendo uno de los más macabros en la historia criminal de todo Perú. Sin tratamiento, puede llevar a un ser humano a cometer
actos totalmente inimaginables. El nombre de Consuelo Berrocal quedó marcado por un crimen tan atroz, pero detrás de ese nombre también hay una historia de abandono médico, pobreza y de enfermedad. Una historia donde la falta de atención y el tratamiento convirtió a una madre en protagonista de una de las tragedias más estremecedoras de toda América Latina. Miguelito, 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 Miguelito,